Bueno, estamos en el capítulo 27, la sección 5. Como siempre, si hay alguna duda de lo anterior o de cualquier otra parte, mientras se agregan los amigos de Facebook. Bueno, esta parte que viene es muy linda, el ejemplo de curación, porque como en tantas otras partes del libro explica lo que significa la curación, que ocurre exclusivamente en mi propia mente, ¿no? La curación de cualquier tipo de enfermedad que vea en mí o en otro. La única manera de curarse es curando. El milagro se extiende sin tu ayuda, pero tú eres esencial para que pueda dar comienzo. Acepta el milagro de curación y se extenderá por razón de lo que es. Su naturaleza es extenderse desde el instante en que nace. Y nace en el instante en que se ofrece y se recibe. Nadie puede pedirle a otro que sane, pero puede permitirse a sí mismo ser sanado y así ofrecerle al otro lo que él ha recibido. Ahí está el resumen. Si alguien no lo entiende, le pido que lo diga y lo comentamos más en profundidad. No puedo pedirle al otro que se sane, pero al sanar yo le transmito, automáticamente le ofrezco al otro lo que he recibido. Mari. Juan, acá no lo entendí. Su naturaleza se extiende desde el instante en que nace. ¿Que nace que los milagros? El milagro, cuando estoy dispuesto a recibirlo, nace el milagro. Yo acá pensaba el nacimiento del cuerpo, ¿no? No, Hay que ver, en el milagro. del milagro. Su naturaleza es extenderse desde el momento en que nace, desde el instante en que nace. El milagro. Que nace el milagro. El que ofrece y se recibe. Nadie puede pedir a otro que se sane. Pero puede permitirse a sí mismo ser sanado y ofrecerle al otro lo que él ha recibido. Sí, Lo cual porque, significa que yo curo al otro. ¿Se entiende eso? sí, porque al ver la enfermedad en el otro, porque la enfermedad está en mí, está en mi mente. La tengo que sanar mi mente. Ahí entonces cuando yo me la sano, Sana al otro automáticamente. bueno, gracias. Porque no solo la enfermedad del otro está en tu mente, sino la proyección que creo que es otro. La mente es una sola para los dos. ¿Quién podría ofrecer a otro lo que él mismo no tiene? ¿Y quién podría compartir lo que se niega a sí mismo? El Espíritu Santo te habla a ti, no a otra persona. Y al tú escucharle, su voz se extiende porque has aceptado lo que él dice. Recuerdan que constantemente decimos el curso es para mí y para nadie más. Y aquí lo dice bien claro. El Espíritu Santo te habla a ti, no a otra persona.
Fabiola. Juan, cuando veo a un hermano enfermo, la que está enferma soy yo. La proyección de culpa que hago es lo que creo ver como enfermedad. Ok, la proyección de culpa. Ok. Gracias. Por eso al sacarla de mi mente, automáticamente deja de ser una proyección de culpa. Sano yo y sana mi hermano. Sí, pero no esperes ver la sanación afuera, no se olviden de eso. Exacto. Deja de haber proyección de culpa. Lo que aparentemente pase afuera no tiene ninguna importancia. Ok. Te vas a dar cuenta por el estado de tu mente, simplemente, de cómo Queda cambió en paz, todo. ¿no? Claro, gracias. La salud es el testigo de la salud. Mientras no se dé testimonio de ella, no será convincente. Sirve de prueba solo cuando ha sido demostrada y para ello tiene que proveer un testigo que nos induzca a creer. Nadie se cura con mensajes contradictorios. Te curas cuando lo único que deseas es curar. Tu propósito indiviso, no estar separado, hace que esto sea posible. Pero si tienes miedo de la curación, entonces no puede efectuarse a través de ti. Recuerdan que leímos hace muy poquito el tema que se llama el temor a sanar, al principio de este capítulo. Si tienes miedo de la curación, entonces no puede efectuarse a través de ti. Lo único que se requiere para que se efectúe una curación es que no haya miedo. Los temerosos no se han curado, por lo tanto no pueden curar. Esto no quiere decir que para que puedas curar tenga que haber desaparecido el conflicto de tu mente para siempre. Pues si así fuese, no habría entonces necesidad de curación. Mas sí quiere decir que aunque solo sea por un instante, tienes que amar sin atacar. Un instante es suficiente. Los milagros no están circunscriptos al tiempo. Vuelvo un poquito al tema anterior, por eso es por lo que el tiempo no tiene nada que ver con la solución de ningún problema, ya que cualquiera de ellos puede ser resuelto ahora mismo. Es lo que nos acaba de decir recién. Un instante es suficiente. Ya sabemos cómo se llama ese instante. El instante santo es la morada de los milagros. Desde allí, cada uno de ellos viene a este mundo como testigo de un estado mental que ha trascendido el conflicto y ha alcanzado la paz. El instante santo lleva el consuelo de la paz al campo de batalla, demostrando así que la guerra no tiene efectos. Pues todo el dolor que la guerra ha tratado de ocasionar, los cuerpos despedazados y los miembros mutilados, los moribundos gimientes y los muertos silenciosos, son dulcemente elevados y consolados. Allí donde un milagro ha venido a sanar, no hay tristeza. Y lo único que se requiere para que todo esto ocurra es un instante de tu amor sin traza alguna de ataque. En ese instante sanas y en ese mismo instante se logra toda curación.
¿qué podría estar separado de ti una vez que has aceptado la bendición que el instante santo brinda? No tengas miedo de bendecir, pues aquel que te bendice ama al mundo y no deja nada en él que pueda ser motivo de miedo. Pero si te niegas a dar tu bendición, el mundo te parecerá ciertamente temible, pues le habrás negado su paz y su consuelo y lo habrás condenado a la muerte. Aquel que pudo haber salvado a un mundo tan penosamente despojado de todo, pero que se volvió atrás por temor a ser curado, ¿no vería acaso a ese mundo como una condenación? Los ojos de los moribundos reflejan reproche y el sufrimiento susurra: ¿de qué tienes miedo? Examina detenidamente su pregunta, te la hace en tu nombre. El mundo agonizante tan solo te pide que dejes de atacarte por un instante para que él pueda sanar. Fabiola, tu pregunta era si sanando mi mente sana la de mi hermano. Ahora me está diciendo que si sana mi mente, sana el mundo entero, porque el mundo sigue siendo una proyección de mi mente. Si tengo miedo de sanar, el mundo me mira con reproche y me dice: ¿de qué tienes miedo? Ven al instante santo y sé curado, pues nada de lo que recibes en él se olvida cuando regresas al mundo. Y al haber sido bendecido, traerás bendiciones contigo. Se te da vida para que se la impartas al mundo moribundo, y los ojos dolientes ya no acusarán, sino que brillarán con agradecimiento hacia ti que los bendijiste. El fulgor del instante santo iluminará tus ojos y les dará visión para que puedan ver la faz de Cristo más allá del sufrimiento. La curación reemplaza al sufrimiento. El que ve uno de ellos no puede percibir el otro, pues ambos no pueden estar presentes a la vez. Y el mundo será testigo de lo que veas y dará testimonio de ello.
Así pues, lo único que el mundo requiere para poder sanar es tu curación. Solo necesita una lección que se haya aprendido perfectamente. Y de esta manera, cuando tú la olvides, el mundo te recordará dulcemente lo que le enseñaste. Debido a su agradecimiento, no dejará de prestarte apoyo a ti que le dejaste curar, que te dejaste curar para que él pudiese vivir. Invocará a sus testigos para mostrarte la faz de Cristo a ti, que les trajiste la visión, gracias a la cual la presenciaron. El mundo de acusación es reemplazado por otro en el que todos los ojos se vuelven amorosamente hacia el amigo que les trajo su liberación. Y tu hermano percibirá felizmente los muchos amigos que antes consideraba enemigos. Está muy complicado. Julieta, página 650. Vamos a empezar el párrafo 8. Pregunta por Facebook. Aunque los problemas no son concretos, se manifiestan en formas concretas y son estas formas concretas las que configuran el mundo. Los problemas no son concretos porque son ideas en la mente, no son algo concreto afuera. Como nosotros lo proyectamos en esa película que creemos ver afuera, lo vemos con forma y por eso dice que se manifiestan en formas concretas, que de concreto no tienen nada porque son ilusorias, ¿no? Pero recordemos que la naturaleza de la mente no tiene nada que ver con lo concreto. Y por eso dice que esas imágenes son las que configuran el mundo. Nadie entiende la naturaleza de su problema, pues de lo contrario ya no estaría ahí para que él lo pudiese ver. La naturaleza misma del problema es que no es un problema. ¿Cómo ven esa frase? ¿Se entiende? Porque me siento como que estoy leyendo el audiolibro, como digo a veces, escuchando, como que ustedes están escuchando el audiolibro. Si no hay intercambio se me hace muy... Fabiola. Juan, todo lo que se nos presenta como problemas son situaciones que no hemos perdonado, ¿no? Proyecciones de culpa. Exacto. Que son las imágenes que vemos afuera. Exacto, dejan de existir cuando yo las perdono. Claro, cuando les quito la ¿no? culpa. Exacto. De eso es lo que se refiere. ¿Sí? Ahora, se entiende bien que la naturaleza del problema es que no es problema. Yo fabrico un problema que es la culpa ilusoria, la proyecto afuera y creo que tengo un problema, pero eso es igualito que en el sueño de la noche, no tiene realidad. No es real, claro. Así es. Gracias.
Gracias a ti. Por lo tanto, mientras él lo perciba, el problema, no lo podrá percibir tal como es. La curación, en cambio, es evidente en situaciones concretas y se generaliza para incluirlas a todas. Esto se debe a que todas ellas son realmente la misma situación, a pesar de sus diferentes formas. La finalidad de todo aprendizaje es la transferencia, la cual se logra cuando dos situaciones distintas se ven como lo mismo, ya que lo único que se puede encontrar en ellas son elementos comunes. Lo que me está diciendo es que si los problemas no son problemas, si la naturaleza del problema es que no es un problema, cualquier problema es igual a otro. No es un problema. Al encontrar ese elemento común en un problema y en el otro, los dos se hacen lo mismo. Y ahí se hace la transferencia, lo que llama transferencia al curso. Esto, no obstante, solo lo puede lograr uno, con mayúscula, el Espíritu Santo, que no ve las diferencias que tú ves. No eres tú quien lleva a cabo la transferencia de lo que has aprendido. Pero el hecho de que dicha transferencia ya se haya llevado a cabo, a pesar de todas las diferencias que ves, te convence de que esas diferencias no podían ser reales. Tu curación se extenderá y se aplicará a problemas que no creías que eran tus problemas. Y resultará evidente también que todos tus diferentes problemas se resolverán tan pronto como te hayas librado de uno solo de ellos. No puede ser que sus diferencias sean las que hayan hecho que esto sea posible, pues el aprendizaje no puede saltar de una situación a su opuesto y obtener los mismos resultados. Toda curación debe proceder de manera ordenada, de acuerdo con leyes que han sido percibidas correctamente y que no se han violado. No dejes que la manera en que las percibes te haga sentir miedo. Estás equivocado, pero hay alguien dentro de ti que está en lo cierto. Que no tenga miedo que un problema parezca mucho más grande que el otro o mucho más difícil de resolver. Deja pues la transferencia de tu aprendizaje en manos de aquel que realmente entiende sus leyes y que se asegurará de que permanezcan invioladas e ilimitadas. Tu papel consiste simplemente en aplicarte a ti mismo lo que él te ha enseñado. El resto corre de su cuenta.
Así es como los innumerables testigos de tu aprendizaje te probarán el poder de este. El primer testigo que verás será a tu hermano, pero tras él habrá miles y tras cada uno de estos, 1000 más. Puede que cada uno de ellos parezca tener un problema distinto del de los demás, mas todos se resolverán al unísono. Y su común resolución demostrará que las preguntas no podían haber sido distintas. Lo que dice al final de las preguntas significa que cada problema parece presentar una pregunta distinta, ¿no? ¿Cómo se resuelve este o cómo se resuelve el otro o esta enfermedad o la otra? Fabiola. ¿La transferencia es cuando yo suelto la situación o cuando yo perdono? Lo que me está diciendo es que el Espíritu Santo hace esa transferencia de mostrarle a la mente que todo es lo mismo. Se está refiriendo a eso. Por eso me dijo que... Sí. ¿Tiene que ver con el grado del primer principio de los milagros? ¿No Sí, sí. Por eso dijo que vendrán miles y miles de hermanos. Puede que cada uno de ellos parezca tener un problema distinto del de los demás, mas todos se resolverán al unísono, o sea, de la misma forma y en el mismo momento. Como uno solo. ¿Sí? Y su común resolución, la resolución es la misma y en el mismo momento, demostrará que las preguntas no podían haber sido distintas, no eran distintas, todas eran la misma pregunta. ¿Cómo se resuelve esto? Con la única respuesta, esto y esto, que son todos distintos, con la misma respuesta. Que ya sabemos cuál es, ¿no? El perdón. Claro. La única respuesta en el curso absolutamente para todo. Quitar la culpa proyectada. Así es. Gracias, Juan. Gracias a ti. Perdón un segundo, Giuseppe está por Facebook, no podemos, estamos en medio de una lectura específica. Si quieres después haces la publicación en el grupo o al final de la charla podemos responderte. Nos pide que el significado del curso completo y estamos en una lectura específica del curso estudiando con el libro, por eso. Siempre decimos que eso lo hacemos al principio de las charlas o al final, o si no, en una publicación en el grupo con las dudas. Párrafo 11. Que la paz sea contigo a quien se ofrece curación. Comprenderás que se te da paz cuando aceptas la curación. No necesitas ser consciente de toda su valía para entender que te has beneficiado de ella. Lo que ocurrió en aquel instante en que el amor entró sin ninguna traza de ataque permanecerá contigo para siempre. Tu curación, así como la de tu hermano, será uno de sus efectos. Donde quiera que vayas, contemplarás sus múltiples efectos. Todos los testigos que contemples, no obstante, serán solo una fracción de lo que realmente existen. La infinitud no se puede entender contando todas sus partes separadas. Dios te da las gracias por tu curación, pues Él sabe que es un regalo de amor para su Hijo y por lo tanto un regalo que se le hace a Él.
Karen. Juan, el párrafo 8, la infinitud no se puede entender contando todas sus partes separadas. ¿Significa que no puedo entender el amor y por eso es el conocimiento del Padre? ¿O a qué se refiere? No puedo entender a Dios sumando hermanos separados. Lo dice al principio del libro con otras palabras, pero es exactamente lo mismo. El uno es uno. Ok, No bien. puedo entender al uno sumando partes que yo creo que son del uno y que están separadas. O sea, si yo pudiera contar a todas las personas que hay en este momento en el planeta separadas, no voy a poder entender la infinitud, la totalidad, el uno. Ok, bien, La gracias. única forma de entenderlo es en mí. Perfecto. Por eso es que, en cierta forma, todo este último párrafo lo que me pidió es que al sanar yo entienda que sanaron todos. No importa que los vea o no los vea. Porque Bien. todos están en mi mente. Como todavía aparentemente sigo viendo afuera, pero por eso me dijo que Dios te da las gracias por tu curación. No te preocupes por los demás que quieres sumar para llegar a entender, a ver cómo se arma el uno, volviendo a pegar todas las partes que se separaron. No se puede. Las partes no se separaron nunca. Yo las veo separadas en el sueño. Muy bien, gracias Juan. Es el concepto de unicidad, de uno, que hay que tenerlo bien claro porque si no hay muchos conceptos del curso que son imposibles, ¿no? Sin la idea esa de la unicidad de la mente. Gracias a ti. Alma. Juan, buenas tardes a todos. En el párrafo 8, en la oración 8, dice, la finalidad de todo aprendizaje es la transferencia, la cual se consuma cuando dos situaciones distintas se ven como elementos comunes. Se refiere al milagro, al primer, ¿cómo se llama? Del milagro. Primer principio, sí. Primer principio del milagro. Es eso, ¿verdad? El Espíritu Santo le muestra a la misma que dos problemas aparentemente distintos son lo mismo. Ok. ¿Y ese milagro sucede espontáneamente, de manera natural, conforme yo vaya aprendiendo y practicando, ¿no? Cuando perdono al hermano en el instante santo, el milagro acompaña al perdón y le enseña a la mente que lo que ve es falso, no se olviden de eso. No estén esperando milagros afuera. Uh-huh. No es un curso de milagros de ese tipo. Sí. Dice, fíjate, porque sí me fui para allá, ¿no? De pronto, luego, porque dice, en el 10, puede que cada uno de ellos parezca tener un problema distinto de los demás, se refiere a mi hermano, ¿no? Más ellos parezca tener un problema distinto de los demás, más todos se resolverán al unísono. Claro. O sea, ajá. De pronto, porque así, o sea, siento que me sucede, ¿no? De pronto observo un milagro en mi mente. No me siento herida por algo que creí que había sucedido, ¿no? Y luego dice, todos se resolverán al unísono. De esa manera siento que se pueden resolver todos los demás. Pero ya me fui al futuro, ¿no? Un poquito sí. Ajá. Sí. No te olvides del instante santo, es un instante nada más. No sé si estabas recién, me da la impresión que hay un rato que no estuviste porque esto lo habíamos explicado ya, pero aparte de eso vuelvo a repetir una frase que leí recién, el tema anterior. Por eso es por lo que el tiempo no tiene nada que ver con la solución de ningún problema, ya que cualquiera de ellos puede ser resuelto ahora mismo y eso es en el instante santo. Si nos vamos al futuro desaparece la solución. ¿Recuerdas la brecha que dejo para no perdonar? Lo leímos hace muy poquito. La brecha de tiempo y espacio que fabrico para no perdonar al hermano. No me acuerdo si fue en una lección o de hecho que dice que lo que me hace falta es creer que ya está resuelto, pues, o sea, que de pronto no lo creo, pues no creo. Lo leí hace poquito, repasé y decía eso, que
De pronto lo que no creo es que ya viene la solución, la salvación con esta parte de perdonar. Y todavía estoy esperando, siento que tengo que esperar un tiempo para recibir la salvación. Algo así, dije, ok, o sea, no me basta con practicarlo porque estoy esperando todavía que se solucione, ¿no? O que venga una respuesta en un futuro. Y dice que necesito creer que ya está resuelto, o sea. Por eso va poniendo frases en el medio, no sé si pudiste escuchar esta, la naturaleza misma del problema es que no es un problema, o sea que va poniendo frases que van haciendo que la mente vaya entendiendo un poco más profundamente el conjunto de todo lo que nos quiere decir. ¿Cómo? Si yo tengo un problema, y tengo que resolverlo. ¿Entiendes? Sí. Mira, me refería a esta parte donde dice, ves un intervalo entre en el momento en el que perdonas y en el momento que recibes los beneficios que se derivan de... La brecha es de tiempo y espacio. Dejo el perdón para más adelante. No lo hago completo. O lo intento hacer, pero no creo que ya está hecho, pues. O sea, esa parte me hace falta. Como... Por eso se llama instante santo. Es un instante, no hay tiempo en el instante santo. Recuerda que es un marco, es un cuadro de amor absoluto con un aparente marco de tiempo. Que cuando lo miras bien desaparece. No está enmarcado en el tiempo, no forma parte del tiempo. Es el presente, y el presente es la eternidad. Ok, muy bien, gracias. No tiene nada que ver con el pasado y con el futuro. Ese es el tiempo del mundo que no tiene nada que ver con el presente del curso. Muy bien, gracias, Juan. Gracias a ti. Fabiola. Juan, ¿de qué tenemos miedo cuando no perdonamos? ¿De soltar el mundo? Perdón, lo último no te lo entendí. ¿De soltar el mundo? Hay una base previa al miedo, ¿la recuerdas? ¿El ataque? ¿A quién le tengo miedo? Al hermano. Más arriba. Adiós. Ok. Es que en el párrafo 5 decía, ¿no? ¿De qué tienes miedo? Y yo pensaba, ¿de qué podemos tener miedo si no perdonamos? Adiós. Ok. El único miedo, el original. Después de eso se fabricó Lego, después de eso se proyectó al hermano afuera, pero el miedo... El ataque, el conflicto, claro. La aparente separación viene de ese miedo aparente al padre. Claro, pero ¿cómo al amor, el miedo al amor, es más fácil. Ajá, el miedo al amor, exacto. Que a la vez significa miedo a mi propia identidad, es lo mismo, ¿no? Mi voluntad y la de Dios es la misma. Si tengo miedo a Dios, me tengo miedo a mí mismo. Le tengo miedo a la curación, le tengo miedo al milagro, le tengo miedo al perdón, es todo lo mismo. Pero la base del miedo es eso. Claro, conocer, saber quién soy, ¿no? Sí, que solo se logra a través de mi hermano. De mi hermano y el hermano. Porque el Espíritu Santo le cambia el propósito. Claro, claro. Gracias, Juan. Gracias a ti. Alma. Juan, ¿por qué se oculta en el inconsciente ese miedo? O sea, es bien constante que lo olvide que mi miedo es a Dios. Porque no lo quiero ver. Quiero hacer las cosas por mi cuenta y no quiero que eso me moleste y me interfiera. Entonces lo tengo que esconder en algún lado. De hecho, yo me preguntaba, ¿por qué lo habla tanto el curso? O sea, porque me lo repite y me lo repite. O sea, el miedo porque que... no lo queremos ver. Lo que no queremos ver está en el inconsciente. Lo escondemos en el inconsciente. Cada vez que perdona a un hermano, sale una parte de esa culpa inconsciente y se disuelve, se deshace. Y así se va perdiendo ese miedo y la proyección de culpa, que es lo mismo. Ah, ok. Y me quedo atrapada más en el sueño, ¿no?
al proyectar la culpa. Ujú. Pero al perdonar va saliendo ese miedo y se va soltando. Por eso es mirar y soltar, nada más. Sale del inconsciente, que el curso no lo nombra así, pero se entiende que es eso. Ujú. Porque Cuando te es da el ataque de ira, ¿de dónde sale la ira? Del inconsciente. inconsciente. Entonces ahí se mira y se suelta nada más. Si la vuelvo a guardar, manteniendo al hermano culpable, la voy a proyectar en ese o en otro, da lo mismo, mañana o dentro de 10 minutos, pero si logro verla y darme cuenta que es una locura y soltarla, simplemente no la quiero, Ujú. es una parte del inconsciente que queda liberado. Ok. El inconsciente es parte de la mente que sueña. Lo único que Ujú. tiene que hacer es dejar de sentirse culpable para poder despertar, nada más. La mitad de la mente que se siente separada. Ah, ya me acordé de eso. Claro, hasta que no se una con la otra mitad, que es el hermano, lo leímos en el tema pasado, que es una belleza. Primero lo ocupa el Espíritu Santo esa parte, porque no me puede dejar con media mente nada más, porque desaparecería, sería una locura. Es todo metafórico igual, ¿no? Cuando me doy cuenta que esa mitad de la mente es mi hermano, y ahí nos hacemos uno, porque mi hermano no está separado, se acaba el problema. La mente reconoce que es una y que nunca se separó del Padre. Ujú. Ok. Pero se hace todo a través del perdón, no hay otra forma. Por eso es Ujú. tan simple el curso, una sola respuesta para todo. Ujú. Ujú. Ok. Muy bien, Juan. Muchas gracias. Pero nosotros queremos seguir buscando respuestas distintas a los problemas distintos, a ver si el curso me da alguna solución para este problema que sea más fácil que el perdón, Ujú. que dure un poco más de tiempo la solución y que no sea instantánea, que me da miedo. Ok, muy bien. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti. El tema siguiente es los testigos del pecado, el número 6 del capítulo 27. El dolor demuestra que el cuerpo es real. Es una voz estridente y ensordecedora cuyos alaridos tratan de ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen hasta tu conciencia. El dolor exige atención, quitándosela así al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Esto es muy importante, placer y dolor, una sola cosa y no dos. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo. Esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí a todos aquellos que lo comparten. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido. Y comparten la falta de sentido de que adolece su propósito. Y comparten la falta de sentido que su propósito no tiene. Si el propósito no tiene sentido, ni uno ni otro tienen sentido.
Karen. El propósito del Espíritu Santo, a ver si no la riego, ¿es la función especial o es la paz de Dios? Porque luego me confundo. Ay, no entiendo. Remítete, por favor, al párrafo este. Sí, ahí dice, el propósito es inalcanzable, la del ego, pero el propósito del Espíritu Santo es la función especial de perdonar. Por supuesto, que despierte del sueño, nada más. Ok, bien, gracias. Sí, sí. Porque estoy soñando con un cuerpo que puede sufrir o tener placer. Un sueño no tiene propósito, eso se entiende. El pecado oscila entre el dolor y el placer, y de nuevo al dolor, pues cualquiera de esos testigos es el mismo y solo tienen un mensaje. Te encuentras dentro de este cuerpo y se te puede hacer daño. También puedes tener placer, pero el costo de este es el dolor. A estos testigos se unen muchos más. Cada uno de ellos parece diferente porque tiene un nombre distinto y así parece responder a un sonido diferente. Volvemos a lo mismo, ver distintas manifestaciones de dolor o de placer y llamarlas de distintas formas. A excepción de esto, los testigos del pecado son todos iguales. Llámale dolor al placer y dolerá. Llámale placer al dolor y no sentirás el dolor que se oculta tras el placer. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro según uno de ellos ocupa el primer plano y el otro retrocede al segundo. Es irrelevante, no obstante, cuál de ellos tenga primacía en cualquier momento dado. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. Mari. Juan, ay, me pegó tan fuerte ese de placer y dolor ser lo mismo. Dice, si yo tengo placer y, qué sé yo, en comer algo rico, es que estoy haciendo real el cuerpo. Si, ¿quién es el que dice que eso es rico? Oh. Perdón, lo haces a través del cuerpo, entonces estás haciendo real el cuerpo. ¿Sí? Entonces, los placeres, si yo canto y siento placeres, es... Pero ahí es donde te identificas con el cuerpo. ¿Y es un pecado? ¿Acaso el mundo es real, Mari? Pecado significa que estamos creyendo en las ilusiones, nada más. Te quedas con la acepción de pecado del mundo, de la Biblia, de la tradición cristiana. Aquí es una... Es una ilusión, no es pecado, porque el pecado no existe. Bueno, entonces te está diciendo que los testigos del pecado no existen, que son el placer y el dolor, son imposibles. El Hijo de Dios no puede sufrir. ¿Por qué? Porque no, todo esto es una gran ilusión, donde cree que sufre o cree que puede tener placer. Ahora, ¿qué pasa? Lo llevas al sueño, te identificas con eso y preguntas como diciendo, ¿qué pasa cuando siento esto? Sueño. Sueño. Y pasa Entonces que... te está diciendo que en un sueño es lo mismo un extremo y el otro, y que cambian constantemente, lo cual no tiene ninguna importancia. Cada uno esconde al otro atrás. Lo único que tiene importancia en la frase es que cualquiera de los dos te lleva a la muerte. Sí, cualquiera de los dos lloraba porque los dos
dan testigo al cuerpo, ¿no? Hace real el cuerpo y el cuerpo se muere porque no Sí, es real. sí. Pero sé que los testigos del pecado, como el placer, digamos, si alguien canta y siente placer en cantar. Pero volvemos al cuerpo y al mundo, Mari. El curso no habla de eso. Te está diciendo simplemente, te has creído ser un cuerpo. Si quieres cantar, yo te digo, estás cantando y te caes del escenario y te rompes una pierna y sientes dolor, y bueno, ahí estás en el otro. Tiene importancia para lo que estamos leyendo. Para la Supongamos, mente, ¿cómo? para la mente no, porque es un sueño. Pero para Mari sí. Sí. ¿Y quién es Mari? Ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Quién es Mari? Está bien, ya la entendí, Juan. No, responde porque hay personas que no nos escucharon nunca. Mari es el personaje que se... Y al curso a quien le habla, que lo dijo recién con todas las letras, cuando dijo el Espíritu Santo te habla solo a ti y a ninguna otra persona. ¿A quién se refería? ¿A Mari? No, el curso habla a la mente que sueña, el Hijo de Dios que soy yo. Gracias, perdona que te lo hice decir, pero sé que hay personas que lo necesitan escuchar. Bueno, gracias. Entre ellas, yo. Cuanto más se repita, mejor. Oscar. Solo quiero sintetizar. Puedes pecar, puedes tomar, puedes cantar, puedes fumar, Brindo. puedes comer en exceso, puedes bailar apretado, pero tienes que perdonar al hermano. Ahora, como el perdón al hermano te despierta del sueño, simplemente te diste cuenta que todo eso que Oscar está contando para darle suavidad al tema y para que no nos pongamos mal y para que no tengamos miedo, no pasó nunca. La frase fue muy clara. Cualquiera de los testigos solo tienen un mensaje. Te encuentras dentro de este cuerpo y se te puede hacer daño. Como diciendo, no me queda más remedio, voy a sufrir, voy a hacer placeres y a tener placeres y me voy a morir. Tengo que terminar con esa frase porque es la última frase del párrafo. Y el Espíritu Santo me está diciendo, mira todo esto desde un poco más arriba y te das cuenta que todo es lo mismo, que no tiene ningún sentido. Lo único que no acepta el curso es el reggaetón. Que cantes reggaetón, eso es terrible. Perdón, Mari, una cosa que me quedo sorprendido. ¿Por qué siempre la hablo de Mari como de cualquiera y si quiere contestar otro es lo mismo, si es que quieren contestar? ¿Por qué cuando se habla de este tema se hace referencia al placer? Si está hablando de placer y dolor. ¿Por qué no pregunto, ¿realmente el dolor no es real? ¿Cuando me duele una mano o cuando me duele una muela? ¿Por qué hacemos referencia al placer, que es lo que nos gusta, y no le creemos lo que nos dice cuando me está diciendo que los dos son lo mismo? Acá dice Porque que es muy pocas veces me han preguntado en este tema por qué cuando siento dolor me está diciendo que no es real. Y sí, muchas veces me han preguntado cómo puede ser que el placer que me gusta tanto no sea real. ¿Lo puedes entender? Si me está diciendo que las dos cosas son la misma y una va a la otra, no me puedes negar que muchas veces detrás de un dolor sentiste placer y viceversa. Si no pasó eso es porque no has observado realmente qué pasaba. Entonces la pregunta es esa, ¿por qué? Si alguien quiere contestar, si no, no hay ningún problema. La dejo pendiente porque es muy fácil que cada uno se la responda para sí mismo. Yo pienso que hago más real el placer. ¿Más real que el dolor? Te pido que lo analices un poco más a fondo. No, porque quizás el dolor más real, porque el dolor es que te lleva más a la muerte, ¿no? No. Dolor y placer es lo mismo y los dos te llevan a la muerte, lo acabo de decir. No hay diferencia entre uno y otro. Se cambian durante el día 10 veces o 20 o 40 o 1000 veces durante el día uno y otro sin darle ni siquiera la posibilidad a la mente que elija. Se hace automáticamente. ¿Por qué? Porque es un sueño. En tu sueño de la noche las imágenes cambian constantemente. Si prestas atención a un sueño de la noche, las imágenes cambian automáticamente en un segundo 1000 veces. Con el placer y el dolor, en este sueño pasa lo mismo. Este sueño pasa igual.
Es que son los testículos del cuerpo, ¿no? Lo que damos Sí, al cuerpo, el dolor y el placer. sí, sí. También el soltar el placer es difícil, ¿no? Como uno estamos A mí no me agarrados. gusta poner ejemplos, pero cuando son con animales me encanta, así que ya se me ocurrió uno. Vengo por el desierto muerto de sed. Eso es un dolor insoportable. Vamos a llamar dolor a eso porque de placer no tiene nada. Estoy completamente deshidratado y vengo muerto de sed. Me encuentro con una laguna y me sumerjo ahí la cabeza y tomo agua y el agua está muy fresca y me da un placer irresistible. Pero resulta que no me di cuenta que había un cocodrilo que me estaba esperando. ¿Ves por qué te pongo el ejemplo? Que es lo mismo, uno y otro, uno y otro, uno y otro, uno y otro. No hay ninguna diferencia. La mente cree que una cosa es mejor que la otra. Sí, la mente da el valor, ¿no? ¿Quién proyecta la imagen afuera, Mari, de la película, donde crees que tienes Porque un es el placer? Hijo de Dios, Perdón, se corta un poco. es ver la mente del Hijo de Dios, es ver todo de formas neutrales. No. Placer Antes del curso, antes de y el conocer nada dolor. del curso, hay una película proyectada por una sola mente y ahí lo que pasa es lo que la mente quiere ver. Sí, la proyección de culpa. Sí, y el Ahora, cuerpo en la materialización, prontito vamos a llegar, si no me equivoco, en un par de temas más, al héroe del sueño, que es el cuerpo. 2 temas y supongo que será la próxima vez, capaz. sí, y eso de que la mente quiere ver el dolor, a veces me quedo así, como que quiero ver eso. ¿No será mucho? ¿Alguien quiere explicarle eso a Mari? Yo ya la expliqué a Mari muchas veces. Por eso, si alguien quiere hacerlo, Aunque dice, uff, pero vaya película, ¿no? Que ando proyectando. ¿entiendes que es una película de miedo a Dios, Mari? ¿Te parece que será mucho tenerle miedo a Dios? Estamos estudiando el curso de milagros, Mari. ¿Quieres despertar o prefieres seguir en un sueño que termina la muerte? No, y pasa que eso nos lleva a pensar bastante. Y a veces vienen muchas veces las dudas, ¿no? Decir, uy, vaya película. Me van a escuchar 1000 veces decir, sin entender el miedo a Dios, no se puede Nos entender el llevamos curso. un pasito, ¿no? Sí, el miedo a Dios, el perdón al hermano, es el pasito que vamos a dando. Sí, es verdad. Gracias. Scarlett, gracias a ti, Mari. Hola Juan, como quien dice, ¿no? No nos dejes caer en tentación, como reconocer tus errores y elegir abandonarlos. No termino de entenderte. Como decir, no nos dejes caer en la tentación, como decir, reconocer los errores que proyecto, pues y abandonarlos, ¿no? Y soltarlos. Sí, no le veo la relación con lo que estábamos diciendo del placer y el dolor, pero bueno, está bien, sí, el razonamiento está bien de acuerdo al curso. Bueno, solamente eso era, Juan. Gracias. Gracias a ti. Me interesaba el tema del placer y el dolor, que es lo que estamos viendo, para que Mari vea que es todo lo mismo. Mari es una solamente con todos nosotros, ¿eh? No hay problema de que haga alusión hacia alguien porque es... Un segundo, mientras si alguien quiere... Scarlett, nada, no es la misma mano levantada. Si alguien quiere preguntar algo más, tengo que buscar una frase. Bien, párrafo 3, si no me equivoco. El cuerpo que de por sí carece de propósito contiene todas tus memorias y esperanzas. Te vales de sus ojos para ver
y de sus oídos para oír, y dejas que te diga lo que siente, mas él no lo sabe. Cuando invocas los testigos de su realidad, te repiten únicamente los términos que les proporcionaste para que él los usara. Me estás diciendo, tú fabricas la película, la proyectas y después crees que es el cuerpo el que la ve y que se la transmite a la mente. Y le dice, mira qué linda película, lástima esa escena que me hizo llorar, pero está perfecta, qué lindos colores que tiene, lástima que de vez en cuando se vea mal, placer, dolor, placer, dolor, placer, dolor. La mente proyecta y después se queja o disfruta de lo que cree ver. Por eso dice el cuerpo no lo sabe. No puedes elegir cuál de entre ellos es real, por cualquiera que elijas es igual que los demás. Los términos, las imágenes de la película, no puedo elegir cuál es real. Todas son iguales. Lo único que puedes hacer es decidir llamarlo por un nombre o por otro, pero eso es todo. No puedes hacer que un testigo sea verdadero solo porque lo llames con el nombre de la verdad. Eso que veo afuera es real, el resto no. Lo demás son todas ilusiones, pero eso que veo ahí es real. No puedo hacer eso. O son todas ilusiones o esto es real. La verdad se encuentra en él si lo que representa es la verdad. De lo contrario, miente, aunque lo invoques con el santo nombre de Dios mismo. Lo que creo ver afuera, ¿no? Si está claro, seguimos adelante. El testigo de Dios, con mayúscula, no ve testigos contra el cuerpo. Tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Él sabe que no es real. Pues nada podría contener lo que tú crees que el cuerpo contiene dentro de sí. Presten mucha atención a lo que sigue. El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse o cuál es su función. ¿Se entendió? Jessica. No, no lo entendí, Juan. ¿Lo podrías explicar, por favor? Yo creo que el cuerpo es real, yo soy el Hijo de Dios durmiendo y creyéndome un cuerpo, entonces el cuerpo me dice a mí cómo me siento. Si siento placer o siento dolor, es el cuerpo que me está diciendo a mí lo que siento. ¿Eso lo entiendes? Sí, eso sí lo entiendo. Bueno, entonces dice, el cuerpo no puede decirle a una parte de Dios, que es el Hijo de Dios, que es parte de Dios, cómo debe sentirse o cuál es su función. Me llevó directamente para arriba. O sea, mi función yo sé que es perdonar. No, no, está hablando de la función que tiene el Hijo de Dios con Dios. ¿Crear? Puede ser, ahora vamos a ver si lo aclara. Si no lo aclara es crear en el cielo con el Padre. Si se refiere al perdón es el perdón. Ahora lo vemos. La verdadera función es crear con el Padre. El perdón es una ilusión, no te olvides de eso. Pero es la función que tiene la mente en el sueño. Ok, gracias. Vamos a ver si lo aclara. El Espíritu Santo, sin embargo, el Espíritu Santo, sin embargo, ama aquello que tú tienes en gran estima. Y por cada testigo de la muerte del cuerpo, Él te envía un testigo de la vida que tienes en aquel que no conoce la muerte.
Por cada testigo de la muerte que el cuerpo me transmite o que yo creo ver a través del cuerpo, el Espíritu Santo me envía un testigo de la vida que tengo en Dios a través del milagro. Cada milagro es un testigo de eso. Cada milagro que Él trae es un testigo de la irrealidad del cuerpo. Él cura a este de sus dolores y placeres por igual. Ay, me tiene que curar de los placeres. ¿Cómo suena eso? ¿Qué tal? Tiene que curar a la mente de creer que tiene una cosa o la otra. Pues todos sus testigos del pecado son reemplazados por los suyos. El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se convocan a los testigos del pecado, sea placer, sea dolor. Demuestra simplemente que lo que ellos representan no tiene efectos. Y puede demostrar esto porque sus propios efectos han venido a sustituirlos. Sea cual sea el término que hayas utilizado para referirte a tu sufrimiento, este ya no existe. Aquel que es portador del milagro percibe que todos ellos son uno y lo mismo y los llama miedo, placer o dolor, miedo, proyección de culpa, es exactamente lo mismo. De la misma manera en que el miedo es el testigo de la muerte, el milagro es el testigo de la vida. Es un testigo que nadie puede refutar, pues los efectos que trae consigo son los de la vida. Gracias a él, los moribundos se recuperan, los muertos resucitan y todo dolor desaparece. Más bien que no se está refiriendo a cuerpos, se tengan mucho cuidado con no confundirse con eso. Un milagro, no obstante, no habla en nombre propio, sino en nombre de lo que representa. Recuerden el principio 24 de los milagros: puedo resucitar a los muertos y curar a los enfermos, porque las dos cosas son ideas absurdas en mi mente y puedo cambiar de idea. A eso acaba de hacer referencia acá. No quiere decir que voy a salir a la calle a levantar a los muertos. El amor a sí mismo tiene símbolos en el mundo del pecado. El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. El perdón es un símbolo, es una ilusión. Representa lo que está más allá de sí mismo. Cuán absurdo y demente es pensar que un milagro pueda estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. El milagro colapsa el tiempo, ¿se acuerdan? No cumple ninguna de las leyes del mundo, está completamente fuera. Opera en la mente, no en el mundo. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos y cada uno de ellos tiene diferentes puntos fuertes. Y estos testigos dan testimonio de diferentes clases de sufrimiento. No obstante, para aquel que envía los milagros a fin de bendecir el mundo, una leve punzada de dolor, un pequeño placer mundano o la agonía de la muerte
son el mismo estribillo. Ya lo dijo varias veces, ¿no? El canto fúnebre, ven que al poner la palabra estribillo está haciendo referencia al canto fúnebre. Una punzada de dolor, un pequeño placer o la agonía de la muerte es exactamente lo mismo. Una petición de curación, una llamada de socorro en un mundo de sufrimiento. De esa similitud es de lo que el milagro da testimonio. Esta similitud es lo que prueba. Ahí le cambió ahí cambió completamente, ¿no? Si lo tomo con el sentido de que ya sé cómo debe ser a través del milagro, cambia completamente. Se transforma en una petición de curación y en una llamada de socorro en un mundo de sufrimiento. De esa similitud es de lo que el milagro da testimonio. Esta similitud es lo que prueba. Las leyes que consideraban que todas esas cosas eran diferentes son abolidas, lo cual demuestra su impotencia. El propósito del milagro es lograr esto. Y Dios mismo ha garantizado el poder de los milagros por razón de lo que atestiguan. Alma. Entonces, el milagro es realmente entender que son una petición de curación y una llamada de socorro, tanto el placer como el dolor. Sí, en la definición dice bien claro, el milagro no hace nada, solo le muestra a la mente que lo que ve es falso, y ahí le da la otra interpretación, esa que tú acabas de decir, la que acabamos de leer. Al mostrarme que el dolor y el placer y los testigos del mundo, la muerte, son falsos, de hecho me llamó la atención. Ajá. ¿Cómo? Me llamó la atención, al inicio de la lección decía que tanto el dolor como el placer le quita la atención o exige la atención. Dice, el dolor exige la atención quitándosela así al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. O sea, me quedo yo en el dolor, me quedo yo o en el placer y no permito que suceda el milagro de entender que eso es una llamada de socorro, ¿no? Bueno, si prestas atención, le está diciendo, le prestas atención al cuerpo, se la quitas al Espíritu Santo. El curso muchas veces dice, el propósito de este curso es tal cosa. Y siempre son distintas, aparentemente, porque lo nombra muchas veces y siempre con una definición distinta. En una de esas dice, el propósito de este curso que entienda que no eres un cuerpo o algo así. Yo tengo una lista de los propósitos. Esa, después te pido que me la mandes por privado porque yo la quise hacer siempre y me olvido. Cada vez que lo voy leyendo lo iba a hacer porque alguien dice, no, el propósito de este curso es para llevar a la mente a la paz. Y otro, no, el propósito, porque siempre es lo mismo con distintas palabras. Llevo 10. Perfecto. Leemos entonces el último párrafo, el párrafo 7 para los que acaban de entrar, capítulo 27, sección 6. Sé pues un testigo del milagro y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo. Pero sí de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que éste sea sordo a su propia necesidad de salvación y liberación.
Tengo que sanar de la idea de que hay un mundo sufriendo, ¿ven? Que lo estoy proyectando yo mismo. Sufriendo a través del placer, sufriendo a través del dolor, sufriendo a través de un cuerpo que no es real. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. El instante santo sustituirá todo pecado solo con que lleves sus efectos contigo. Y nadie elegirá sufrir más. ¿Qué mejor función que esta podrías servir? Sana para que así puedas sanar. Y evítate el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado. Y la verdad te será revelada por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado. Perdón y el milagro, los símbolos del amor en el mundo. Fabiola. Yo creé el mundo a través del placer y del dolor. ¿Son creencias que yo hice para hacer real el cuerpo? Me fui del cielo porque le tengo miedo al Padre y tuve que proyectar un mundo donde proyecto hermanos separados para proyectarles la culpa. Ajá. Eso es todo. Dentro de eso está el placer y el dolor. Y también tengo la creencia en el sufrimiento. Es lo mismo. Lo mismo. Ok. Placer y dolor son sufrimiento los dos. Y todo está relacionado con el miedo. Todo es miedo, lo acaba de decir recién. Exacto. Entonces, cuando abandono todas esas ideas... Cuando perdono al hermano, Fabiola, no hay otra forma. Siempre es la misma respuesta. No puedo abandonar esas ideas si no es entendiendo lo que el Espíritu Santo me está pidiendo que tengo que hacer. Por eso nombra, fíjate que está nombrando constantemente al instante santo. Exacto. Lo estudiamos en el capítulo 15 a fondo y sin embargo estamos en el 27 y lo va poniendo. Así como pone la palabra perdón, va poniendo la palabra instante santo constantemente. Porque ya no tengo posibilidad de olvidarme de eso. Si me olvido es porque no entendí lo que era y bueno, sigo dando vueltas y no entiendo nada, pero nos lo va poniendo constantemente. O sea, todas esas creencias se caen cuando yo perdono a mi hermano. La única creencia que el curso corrige es la de estar separado de Dios, nada más. Lo tiene que hacer a través del hermano que proyecte afuera para que el hermano vuelva a mi mente, de donde nunca salió, que la mente se haga uno. Tírate al suelo. Alma, tu sonido, que no me deja. Ahí está. La unidad de la mente es la que hace que la mente despierte en el Padre de donde nunca salió. Ok. No te olvides que las ideas no abandonan su fuente y el Hijo es una idea en la mente del Padre, un pensamiento de amor en el amor mismo. Pero utiliza todos estos elementos con los que yo construí el mundo, ¿no? El sueño. El sueño. Claro. Me tiene que mostrar el sueño para que vea que es una locura, donde yo creo que placer es bueno y dolor es malo y me está diciendo los dos son lo mismo. Claro, no existe. Mientras crea que el placer es bueno, voy a seguir atrás del placer, como el burro detrás de la zanahoria que lleva en el palo. Y así me caigo en el pozo y no me doy cuenta que el placer me lleva al dolor. Puse otro ejemplo como el del cocodrilo, es lo mismo. Exacto. No nos damos cuenta que estamos yendo detrás de cosas que... Lo dijo bien claro, que cuando Mari preguntó yo me olvidé de la frase esa que estaba previo a lo que ella, a la pregunta.
ya la habíamos leído. A ver si la encuentro. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. O sea que si yo le hubiera respondido de esa forma, May, no, con esa frase alcanza. ¿Ven? A partir de ahí empiezan las especulaciones, no, pues sí, no, sí, no. Porque quiero seguir buscando soluciones en el mundo, con el cuerpo, no hay forma. ¿Por qué? Porque le tengo miedo al padre y no quiero volver, nada más. Okay. Cuando se entiende así, se entiende mucho más fácil todo. Después que yo lo acepte o quiera llevarlo a la práctica es otra cosa. Estamos acá supuestamente para traducir un poco y tratar de entender qué es lo que el curso dice. Claro, claro. Recuerden que yo no puedo enseñarles el curso. Sí, pero Es va desmenuzando, ¿no, Juan? Todas nuestras creencias. No te entendí lo primero. Va Sí, sí, sí. que Son no sé si todas una significa sola. eso. Todo es miedo, Fabiola, todo. Lo va Sí, enfocando sí, sí, desde distintos sectores, desde distintos sectores de la mente. Vuelvo a insistir, estábamos en la razón, después pasó a la justicia, el otro día hablaba de ataque, ahora está hablando de placer y dolor. Es todo lo mismo desde distintos puntos de vista. Eso es lo que hay que entender para darse cuenta que siempre me está mostrando la locura del sueño, para que lo único que haga es abandonarlo. Despertar, claro. ¿Para qué seguir sufriendo? Me lo dijo recién. ¿Para qué seguir sufriendo en un sueño que no tiene, que es una pesadilla que no tiene sentido, no tiene propósito? Exacto, Un sueño no tiene propósito. Claro. Entonces, uno sigue buscándole un propósito para quedarse en un sueño que ya sabemos dónde termina y que no tiene ningún sentido. Claro, en la muerte. Le damos tanta realidad a la muerte que aún la muerte es real y terminamos ahí en algo que tampoco es real, pero que le damos realidad y entonces por lo tanto no queda más remedio que terminar ahí. Exacto, sí, qué locura. Ok, gracias, Juan. Gracias a ti. Mari. Juan, primero vino la culpa, ¿no? De haber pensado que separé del padre, ¿no? Y después de la culpa viene el cuerpo. Y los testigos del pecado es para hacerme real el cuerpo, porque yo necesito hacerlo real, sentir placer y dolor, es el sueño, ¿no? En el sueño. Porque después dice, cada milagro trae contigo un testigo de la irrealidad del cuerpo. Es porque los milagros se dan en el instante santo. Porque el milagro le muestra a la mente que lo que ve es falso. ¿En el instante santo no hay cuerpo? No, la frase exacta es esa. En el instante santo no hay cuerpos. Cuando perdonas a tu hermano, ¿dónde ocurre eso? Perdón, en el instante santo. ¿Dónde ocurre eso? En la mente. Entonces, en la mente no hay cuerpos. Sí. Porque cada testigo da en realidad, ahí la mente me muestra que el cuerpo no es real, ¿no? Es todo un sueño. En el milagro. El hermano que yo proyecto separado después de proyectar el mundo y pongo personas ahí que aparentemente están ahí para que yo les proyecte la culpa y nada más que para eso, lo leímos el otro día, cualquier relación tiene ese propósito. Para hacer real el cuerpo y la separación. Porque yo para hacer real la separación y proyectarle el miedo que me da haberme separado del padre. Necesito proyectarlo porque el inconsciente no alcanza para guardarlo. Necesito sacarlo de ahí y proyectarlo afuera. La culpa es tan grande que no la puedo soportar. Entonces la tengo que proyectar a otro. Más de proyectar, lo tengo que hacer más real. Tengo que sentir dolor, placer. Es como la gente está todo el tiempo queriendo hacer real el sueño, ¿no? Todo el Trata tiempo. de seguir el hilo, Mari. Proyecto un hermano para proyectarle la culpa. Vamos a hacerlo ahora con más detalle. Le proyecto el placer que me causa atacarlo
Mm. Y el dolor que le doy realidad a la situación de ataque y defensa mutuo. ¿Ves? Ahora te llevo a placer y dolor en cuanto a la proyección de culpa. Te olvides ya del helado que puedas tomar o del postre que quieras comer. Vamos a llevarlo a lo que el curso se refiere, que es a la proyección con el hermano. De toda esa locura me está sacando. No hay cuerpo, no hay un hermano con un cuerpo, ni tú tienes un cuerpo. Todo es una película en la mente. Por eso en el instante santo que se produce en la mente, cuando perdono, no hay cuerpos. Y cuando ocurren los milagros también. Ocurren en la mente, no pueden ocurrir en el mundo porque no hay mundo, a pesar de que el curso diga que ocurren en el mundo, lo dice metafóricamente, porque como yo veo imágenes afuera, las imágenes cambian. Pero siguen siendo imágenes en una película, no hay mundo. Entonces no es que estoy esperando los milagros, afuera va a seguir siendo un sueño. Sí, Es cambia un sueño por otro, no cambia nada. El milagro es donde no hay cuerpo, en el instante santo. El milagro es cuando me doy cuenta que esta es una proyección y que es mi mente soñando esa locura. Entonces Hay algo muy simple que yo me lo planteé desde el primer día que me empecé a entender un poco lo que el curso se refería. Cuando Jesús levanta a Lázaro, lo resucita, a alguien se le ocurrió preguntarle cuánto más iba a vivir o si todavía está viviendo Lázaro en alguna parte. ¿Cuánto más pudo haber vivido? Llevándolo esto a un idioma. A mí no me gusta explicar el curso así, ya lo sé, ya, ustedes ya lo saben, pero alguna vez tengo que poner un ejemplo así para que un poco uno se sacuda y se dé cuenta que no está hablando de ese tipo de cosas. Porque por más que yo pueda resucitar a alguien, se puede morir a los 2 días, o a los 5 días, o a los 5 años, o a los 20 años, y de la muerte no se puede escapar. Por más que yo tuviera el poder de resucitar un cuerpo, cosa que no tiene ningún sentido en el curso, ya lo sabemos, ¿no? Sí, porque él resucitó un cuerpo y el cuerpo no nace ni muere. Claro. Lo que quiso mostrar Jesús. No te vayas a la historia porque el curso no es un libro de historia. Estamos en el curso de milagros. Ajá. Ahí es como que no existe la muerte, ni nace ni muere. Entonces no hizo Lo pongo nada. como ejemplo porque estábamos hablando de milagros en el mundo y eso no puede pasar. Por eso, si vamos a ver qué es lo que hizo o no hizo, no. Si bien el curso resignifica también esa parte, pero yo no me gusta entrar históricamente. Hay que entender cuál es el significado que le da al resignificar esa supuesta situación. Eso es otra cosa. Porque esa parte nos hace estar buscando cosas en el sueño y nos salimos más de poco del curso que se está en la mente, como que estamos buscando a la gente resucitando, los enfermos curando. Caminar sobre el agua. Caminando, ahí buscando milagros acá en el sueño, ¿no? Como que te saca un poco del curso. Yo entendí, yo paré un poco de leer esas cosas porque me confundía bastante. Estaba siempre buscando milagros en el sueño, cosas que... Por eso se llama un curso de milagros, porque lo resignifica completamente, resignifica la palabra y es lo más importante de todo para empezar a darnos cuenta que afuera no hay nada. Sí. Gracias. Gracias a ti. Bueno, el tema que sigue es muy largo, así que si quieren seguimos con los comentarios, preguntas o de cualquier otra parte del libro, como digo siempre. Y justamente nos quedan 2 temas más o menos largos como para terminar el capítulo en un futuro cercano. Que va a seguir siendo parte del sueño, no se preocupe. El curso también es un sueño. También es parte del sueño.